Amén, hermanos. Entonces les decía, hablar del gran amor de Dios es, hermanos, el amor de Dios es una de las riquezas de Cristo. Es una de las cosas, como dice segunda de Pedro 1:3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por medio del conocimiento. Y ahí, como en el verso 6 menciona y dice, cuando ya menciona que por eso añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y te va diciendo todo eso. Después termina diciendo dice, y al amor fraternal, amor. Entonces la última palabra es amor, porque el amor, hermanos, debe de controlar todo conocimiento de Dios. O sea que si nosotros tenemos amor de Dios, porque es bonito estar lleno de conocimiento de Dios, pero si no hay amor, no podemos controlar aún las riquezas de Cristo, porque nos han venido hablando acerca de las riquezas de Cristo y que todos nosotros debemos de disfrutar las riquezas de Cristo. Y todo eso es bonito, que uno entienda lo que son las riquezas de Cristo, porque Dios es muy rico en Cristo. Pero si no hay amor y no sabemos controlar, por ejemplo, el conocimiento, hay un versículo ahí en el 3:19 que dice, y el amor de Dios que excede a todo conocimiento, ¿sí? Dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea que allí aparece una vez el amor de Dios que dice que excede a todo conocimiento. Y yo miré en el diccionario y dice que excede significa pasar todo conocimiento. O sea que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. O sea que de nada sirve. Por eso ahí en 1 Corintios capítulo 13 dice que si yo hablase lenguas angélicas, si no tengo amor, nada soy o de nada me sirve. Dice, soy como címbalo como que resuena y címbalo que retiñe. Y aún dice, si hablase todos los misterios, las lenguas y todo eso, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces allí se enfoca mucho tocante a lo que es el amor, pero sabemos que ese amor es el amor de Dios, porque allí te menciona que el amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos acerca de lo que es el amor de Dios en nosotros, porque el amor de Dios, se me olvidó creo el agua por ahí, la dejé ahí atrás. Bien. El amor de Dios, hermanos, es muy importante que uno lo comprenda, pero como una realidad, porque, gracias hermano, porque la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas, o sea que son reales, se nos han dado, pero se nos han dado como una semilla. Por eso dice, por esto mismo añadida vuestra fe, y tenemos que añadir a esa fe todas esas cosas que pertenecen a la vida, porque Dios ya nos dio todo. Pero dice la Biblia que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que tenemos las riquezas de Cristo allí, pero si no entendemos esas cosas divinas y no las hacemos propias nuestras, entonces, como dice Pablo, de nada me sirve. Por eso es importante que nosotros entendamos el amor de Dios. No solamente el amor de Dios, sino que como allí están todas las cosas que pertenecen a la vida, no vamos a hablar de eso, pero simplemente quiero comentar para que veamos que no solamente es el amor de Dios en que debemos de conocer, sino que hay que conocer bien la gracia que es Cristo mismo también. Hay que conocer también el Dios de paz. Dios mismo es paz, Dios es amor, todo eso. Entonces uno tiene que conocer cada cosa poco a poco, ir conociendo a Dios como una realidad, porque Dios, hermanos, Dios es real. O sea que Dios es tan real que la palabra de Dios, fíjese, yo traje, ¿verdad? Siempre hago notas, pero casi cuando estoy aquí, siempre, a veces de las notas se olvida uno, ¿verdad? Y soy un poco malo para leer aún lo que yo escribo ahí, pero el amor de Dios es importante que uno lo experimente, lo tenga, o sea, es real. Y ahora que fui en México hablé mucho acerca del hombre viejo que es Adán, y les mostré a los hermanos por 6 meses
allá pues me desenvolví un poco más, allá perdí los nervios y todo. Entonces hablé acerca de que lo del hombre viejo es real y nosotros no podemos negar que no es real. Uno siente cuando se enoja, uno puede sentir la envidia porque es real, uno siente cuando guarda rencor, uno siente todo eso que está allí, pleitos, celos, iras, contiendas, uno lo puede estar viviendo en su propia carne porque es real. Y lo de Dios, dice la palabra de Dios que lo de Dios también es real, porque dice: si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu, y manifiestas son las obras del Espíritu, y ahí están. O sea que si nosotros, hermanos, conocemos la realidad, esto es la realidad y tiene que ver con creerle a Dios, porque si nosotros no le creemos, no lo vamos a experimentar. Las cosas de Dios se experimentan cuando uno las cree. Las palabras de Dios están habladas y uno tiene que creer lo que Dios dice en su palabra, porque las palabras de Dios están cargadas de bendición eterna, pero solamente vienen a nosotros cuando nosotros creemos en ellas. Si nosotros no creemos en ellas, nunca podemos cambiar de vida, porque la palabra de Dios está hablada y están habladas como promesas. Mire, la palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 al 20. Si ustedes pueden ir ahí, o si nuestro hermano Berna nos puede poner ahí de Deuteronomio, no sé si está funcionando eso, pero desde el 15 hasta el 20, sí, Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mire lo que dice ahí, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjese, vamos a seguir. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra de la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces Dios dice que pone la muerte y la vida delante del pueblo de Israel, y dice que deben de amar a Jehová su Dios. Siempre está el amor. El amor, hermanos, en el mundo actual está por todas partes, y en la Biblia la palabra amor está por todas partes, ¿sí? Dios siempre ha mostrado su amor. Entonces es muy importante que nosotros podamos saber el amor de Dios, porque hay muchos amores, ¿sí? Hay muchos amores. Si hablamos literalmente, sabemos que el amor, esa palabra está en todas partes. Amor de padre a hijo, de hijo a padre, amor de esposos, amor de amigos, amor hacia la tierra, hacia las plantas, hacia los animales, hacia el mar, hacia la naturaleza. El amor está por todas partes, pero ese es el amor de los humanos. Aunque Dios es el creador de todas esas cosas y también Dios ama eso, pero eso es lo humano que Dios puso para los hombres. Pero como en la iglesia estamos caminando, y es muy importante que nosotros detectemos esa palabra amor en nuestra experiencia, porque la palabra amor en nosotros es real. Por ejemplo, dice en primera de Juan 4:8, ustedes lo saben, ¿verdad? Dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios
es amor. Entonces fíjese cómo dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y fíjese que ahí está hablando del amor de Dios, de conocer a Dios en su amor. O sea que nosotros tenemos que experimentar ese amor, estar certeramente seguros que es el amor de Dios. Y vuelvo a repetir, dice que ese amor, ya hablando en nuestra experiencia, dice que ese amor que es Dios en nosotros, debemos de pensar que es Dios en nosotros. Como por ejemplo, si habláramos de la parte negativa y dijéramos que el pecado opera en nosotros, ¿qué hace el pecado? Lo único que produce es muerte. O si viéramos como decía allí, pongo delante de ti la muerte, ¿sí? La muerte y la vida, o la vida y la muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte? Produce muerte. O el mal, ¿verdad? ¿Qué produce el mal? Produce muerte. Solo es muerte. Entonces, hablando de lo que es de Dios en nuestra experiencia, ¿qué es lo que hace Dios como el amor en nuestra experiencia? Si nosotros queremos conocer y experimentar el amor de Dios, tenemos que darnos a Él y saber que cuando el amor de Dios es en nuestras vidas, ese amor no cambia. O sea que no va a cambiar. Dios en nosotros como amor, como dice allí, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y luego hay otro versículo ahí también que yo los apunté aquí, ¿verdad? Los apunté. Sí, le digo que cuando ya vengo aquí a buscar no los encuentro, pero dice amémonos, ¿sí? Se me hace, será como en el 3:4, dice, el amor es de Dios. 4, primera de Juan 4:7, dice ahí la palabra que, si lo ponen ahí, 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, en nuestra experiencia debemos de conocer a Dios tal como es Él. El amor de Dios es Dios mismo manifestado en la persona de Cristo. Y yo iba a hablar, fíjese, iba a hablar primero acerca de la primera manifestación del amor, que es Dios y que no se puede negar. Que no se puede negar, por ejemplo, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Eso no se puede negar, toda la gente sabe y dice, no, Dios es grande, Dios es amor, sí, pero afuera de nosotros, en su primer manifestación de amor, Él muere por nosotros y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ver solamente eso así superficial por fuera, está bien, pero es mucho mejor entender que Dios, como dice aquí, dice aquí que amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Nadie puede amar a Dios o a los hermanos si no conoce amor de Dios en él. Y entonces uno tiene que tener el amor de Dios en uno. Y sí lo tenemos, sí lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos bien fácil de ese amor. Y como decía hace un momento, en mi experiencia, como decía Ceja algún tiempo atrás, a cada uno Dios nos va tratando, ¿verdad? Todos tenemos tratos de Dios. Tal vez algunos atendemos a esos tratos y otros tardamos más, pero Dios nos va tratando a todos. Entonces, en mi experiencia Dios me ha tratado he ido así porque la meta, he entendido que la meta es que Cristo se manifieste en nosotros. Entonces, hay cosas que he hablado yo, muchas cosas muy bonitas, pero ya en el tiempo que estamos, de repente aparecen otras cositas que a veces digo, ay Señor, perdóname porque esto, Señor, como que me faltaba. Y bueno, ahí le van saliendo a uno cositas, pero nos vamos dejando transformar por Él, vamos permitiendo que Él transforme nuestras vidas, y eso es lo importante, porque Dios es real en todas estas cosas. Hay un versículo ahí que dice, déjeme ver, vamos a ver. Dice,
eh, vamos a leer en Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9, a ver si lo ponen ahí. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién es? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero fíjese cómo dice que en esto consiste el amor, en esto se mostró el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que hubo un sacrificio. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea que Él no miró nuestra condición. Él no miró nuestra condición, pero la manera en que Dios nos salva es a través de su amor. O sea, fíjese lo que hace el amor de Dios, que es una realidad que resucita muertos, el amor de Dios. Porque dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Dice, pero ahí hay un versículo que yo apunté que ahí dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Sí, déjame ver. Gloria a Dios. A Dios nadie le ha... A ver, ¿qué dice ahí? A ver. Sí, ese va a ser. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno, ese es Juan 1:18. Bueno, ese es uno, dice que le ha dado a conocer. Pero ese otro es en Primera de Juan, donde dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero dice que si no, ¿Juan qué? Primera de Juan 4:2, ¿sí? 12. Primera de Juan 4:12, ¿sí? Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjese cómo es la manera en que Dios se manifestó a través de su amor. Este versículo dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que a Dios se le conoce por el amor, aunque nunca lo hemos visto. Dice, nadie le ha visto, pero es que Él se mostró con ese amor. O sea que ese amor es real en cada persona. Ese amor es real de acuerdo a la palabra de Dios en Efesios, que fuimos predestinados y fuimos criados en Cristo Jesús. Nosotros, ese amor para con nosotros es real y es para nosotros. Entonces, ese amor es tan real que nos ha hecho renacer. Dice que nos hace que estemos en Dios. Dice, permanece en Dios y su amor se ha perfeccionado en nosotros, pero realmente es Dios mismo en ese amor. Por eso es importante que nosotros podamos captar y percibir ese amor, pero aquí en nuestra experiencia, porque es real el amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, esto es muy maravilloso. Vamos a leer ahí enseguida. Creo que hay unos versículos ahí en el 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué sigue? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Uno más, vamos a ver. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese es el que quería leer. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él.
esas palabras verdaderas de Dios que tienen que ser reales en nuestras vidas. Yo ahora entiendo por qué no hay muchos milagros, por qué no hay sanidad, porque eso que está allí tiene que ser una realidad de nosotros. Los apóstoles son el fundamento que Dios puso para nuestro ejemplo. Ellos vivieron la vida de Cristo. Ellos vivieron la vida de Cristo. Por ejemplo, si vamos allí en 2 de Corintios 4:12, si Berna nos puede poner ahí. Mire lo que dice ahí. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Que sigue, ¿ve? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. El verso dice la palabra, dijo Pablo que actúa la muerte en ellos, pero también actúa la vida. O sea que Dios los puso como fundamento de vivir a Cristo, de expresar la vida de Cristo. Entonces allí en el capítulo 3 habla del ministerio del Espíritu, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, y está hablando de que somos ministros del Espíritu, competentes de un nuevo pacto. Dice del Espíritu, no de la letra. Entonces ellos vivieron a Cristo, expresaron esa clase de Cristo, dieron su vida por Cristo. Dios se les reveló a ellos tocante a la realidad de lo que es vivir a Cristo. Pablo entendió, y allí mismo creo que es más atrás de ese capítulo 4, donde dice a cada día muero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. O sea que lo de Dios en nosotros es una realidad siempre y cuando nosotros le creamos a Dios y percibamos las palabras, porque dice la palabra de Dios que es por fe, que el que Dios se acerca es necesario que crea que le hay y que es galardonador, porque cuando nosotros creemos las palabras de Dios, se hacen una realidad en nuestras vidas. Y por eso, como decía nuestro pastor en una ocasión, nosotros tenemos que entender nuestra identidad, quiénes somos, pero también debemos de saber lo que Dios nos ha dado. O sea, lo que Dios nos ha dado, porque Dios dice preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina. O sea que debemos de saber qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que tenemos de Dios en nosotros. Pero eso se va recibiendo a medida que nosotros vamos escudriñando y conociendo las palabras de Dios y creyéndolas, para que se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Si no queremos seguir batallando con el hombre exterior, o con el hombre Adán, o con el hombre carnal, entonces tenemos que creer las palabras de Dios y conocer nuestra posición que tenemos en Cristo. Porque hay dos posiciones: estamos en Adán o en Cristo, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros hemos permanecido en Adán. Solo problemas, solamente razonar con cosas negativas, y todo ese es el viejo hombre donde hay muerte. Pero cuando nosotros conocemos nuestra identidad de que nos han puesto en Cristo, o sea que hay vida, Dios nos va a liberar del viejo hombre. ¿Para qué sufrir en el viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, cuando tenemos la vida? La vida de Cristo está en nosotros, y el amor de Dios es capaz de darnos la victoria cuando nosotros entendemos que lo tenemos y tomamos una decisión de vivir en ese amor, de vivir por ese amor. O sea, es el sentir de la misma vida de ese amor en nosotros. Como decía ahí, Dios es amor, y el que ama permanece en amor, y Dios en él. Ahí está Dios en nosotros, y los problemas se pueden solucionar bien fácil cuando nosotros entendemos la vida del Espíritu, porque
todo esto que se nos está enseñando es celestial, que nosotros no pertenecemos a esta tierra, ¿sí? Pertenecemos a la vida celestial y somos celestiales. Y por eso es que todas estas cosas, miren, vamos a leer allí. Quiero que leamos allí en Efesios. Déjenme ver qué razón, porque creo que pienso que a veces nomás voy a predicar nomás 10 minutos, ¿verdad? Sí, pero a veces se le pasa a uno, cuando menos se acuerda uno se emociona. Entonces, sí, se emociona uno. Sí, entonces, mire, hermanos, allí en el capítulo 1 es bien bonito lo que hay ahí. Voy a llegar hasta donde dice la palabra amor, pero allí en el capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese lo que les va a decir. Dice: por la voluntad de Dios. Y luego dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que Dios se le reveló a Pablo que Dios lo había escogido a él para revelar a su Hijo. Y por eso él es lo que les va a decir aquí a los efesios. Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo está lleno de ese conocimiento de celestial, y por eso les dice: gracia y paz a vosotros. Fíjese, esa palabra de decir gracia y paz no se le dice a cualquiera, pero él sabía que tenía que decirles eso, porque de todo lo que va a hablar ahí son de las riquezas de Cristo. Por eso les dice: gracia y paz a vosotros. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 2, cuando nació Jesús? Y dice que ángeles empezaron a alabar a Dios y dijeron: buena voluntad y paz para con los hijos de los hombres. Ellos dijeron lo mismo porque sabían paz y buena voluntad para con los hijos de los hombres. Sabían que Dios iba a levantar al hombre, sabían que eso era bueno, que Dios tenía una buena voluntad para con los hijos de los hombres. Pues Pablo igual, él sabe lo que les va a decir, y por eso les dice: gracia y paz a vosotros, ¿sí? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y mire lo que solo voy a llegar hasta el 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese, gracia y paz a vosotros, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Gracia y paz a vosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracia y paz a vosotros en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, y aquí aparece la palabra amor otra vez. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, esta palabra, Dios nos escogió en amor, pero ese amor no es solamente entenderlo en la parte de Dios, en que Dios es amor, así fuera de nosotros. No, sino que dice la Biblia que Dios derramó de su amor en nosotros. Y dice que, como leímos ahí en el último versículo, dice que Dios es amor. Dice, y el que, ¿cómo decía? El Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. O sea que es una experiencia de tener, porque a Dios tenemos que contenerlo completamente.
Dice Efesios que hasta que lleguemos a la unidad del varón perfecto que es Cristo, pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, es un proceso de transformación. Por eso tenemos que conocer a Dios, pero en realidad, yo les decía que la palabra amor existe en el mundo por todas partes, y en la Biblia la palabra amor está por todas partes, porque Dios por amor escogió a su pueblo Israel también, por amor peleó por ellos y los defendió, por amor, siempre por amor hizo maravillas. ¿Qué tenía que hacer Israel? Amar a Dios, porque el amor de Dios nos compromete. Pablo dijo que el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos aprieta, el amor de Dios nos hace morir. Dice que tanto que uno murió por nosotros, y después dice, y todos murieron por Él. Eso es lo que hace el amor, pero es en nuestra experiencia que uno conozca ese amor aquí dentro de nosotros. Yo no sé cómo bueno, yo sé que a todos Dios nos trata. A mí Dios me ha tratado en todos los aspectos de mi vida, fuera en el mundo, con gente, en mi hogar, por todas partes me ha tratado. Y de vez en cuando la riego, me siento muy mal, porque Dios me trata, sé que Dios vive ahí. El año pasado fui a México y esa vez actué por mí mismo, casi no hago eso. Siempre hago las cosas que con guianza. Pero en esa ocasión me paré y dije, voy a hablar con que conozco ahí, uno de mi rancho. Y me llevé una sorpresosa bien mal, porque les hablaba yo de Dios y controversiaban todo lo que decía, todo, fuertes, y hasta la esposa de ese hombre hasta me maldijo. O sea, pues también eran católicos, bien, esos bien, ¿verdad? Entonces ya, pues al última, ya cuando me fui, sí me sentí mal, porque dije, no esperé, ¿verdad? A veces hacemos las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Yo sentí que lo hice por mí mismo. Y cuando uno entiende la guianza del Espíritu, Él te guía. Todo eso uno lo tiene que aprender. O sea que no solamente basado en el conocimiento, porque cuando uno tiene el conocimiento de Dios y ya sabes que como hijo de Dios tienes que amar, tienes que expresar ese amor, pues por el conocimiento lo haces y todo. Pero muchas veces, a veces tenemos que saber distinguir entre nuestro amar en la carne y nuestro amar en Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo se mueve ese amor dentro de nosotros, si realmente es Dios o somos nosotros. El amor de Dios nunca cambia. Así te pueden maldecir, te pueden cachetear, ofetear, y todo lo que te hagan no cambia. Yo lo he experimentado. Me ha dado testimonio, me han cacheteado, me han pateado, me han maldecido, y yo tranquilo, me voy tranquilo y legítimamente, sin odiarlos, nada. Muchos de ellos se han convertido y me han pedido perdón. Ese es el amor de Dios. Yo estoy seguro que es el amor de Dios, porque si no fuera el amor de Dios, tocarían mis sentimientos y yo guardaría rencor con ellos y ya no les hablaría. Incluso hasta los he seguido saludando, aunque no me quieran saludar. Y cuando yo veo que definitivamente no quieren, bueno, me acuerdo de ese versículo que dice, si es posible, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Si es posible. Y cuando no es posible, si no quieren esa paz, pues ni modo. Entonces ya no hay que seguir. Hay que esperar a que Dios obre, a que Dios haga su trabajo. Entonces, hermanos, ese amor es una de las riquezas de Cristo que nosotros debemos de conocer, porque fuimos criados en amor, fuimos criados por ese amor y vivimos por ese amor. Estamos aquí por ese amor, pero en nuestra experiencia lo tenemos que palpar. Vuelvo a repetir, el hombre Adán se siente, ¿sí se siente? ¿Se siente bien fácil? Si yo me doy cuenta, nomás que no digo nada. Pero a veces cuando quiere uno corregir a alguien, aún entre nosotros los cristianos, rápido a veces
aceptan, ¿verdad? Aparentemente, sí, sí, hermano, sí, claro, ya, pero ya como diciendo, ya párale, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, uno sabe. Entonces, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios en nosotros, fíjese lo que es, en nosotros. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Fíjese lo que es el amor. El amor edifica, el amor construye, el amor perdona. Ahí está todo eso. Pero ya en nuestra experiencia, el amor de Dios, que es Dios mismo, dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y estamos en la vida de la iglesia para vivir en amor, porque es lo que edifica la vida de la iglesia. Porque ahí lo dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y aún si doy mi cuerpo, ¿verdad? Y si obro obras grandes y todo, pero no tengo amor, de nada sirve. O sea que aún teniendo mucho conocimiento de Dios, pero no hay amor, dice la misma palabra que de nada sirve. Y aquí lo que edifica es el amor, como ya se ha repetido mucho en San Juan 13:35, ¿eh? Dicen: esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y el amor dice que no hace mal al prójimo. Hebreos 13:10 creo que es. Dice que el amor no hace mal al prójimo. También dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley, porque el amor es una experiencia de tener al mismo Dios en cada uno de nosotros, porque ahí se puede cumplir la ley. El que ama no le va a quitar la mujer a su prójimo, no le va a robar, no le va a mentir, no le va a hacer daño. Por eso dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero en nuestra experiencia, Dios mismo en nosotros es ese amor. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, dice que Dios está en nosotros. Ese amor que es Dios está en nosotros. Aunque a Dios nadie le ha visto jamás, pero Él se ha manifestado como amor. Después de que Cristo murió, primeramente lo podemos ver manifestando su amor, aquel hombre lleno de amor, haciendo maravillas, teniendo misericordia, impartiendo vida, y se vio el amor en Cristo. Pero en resurrección ese amor se derramó dentro de nosotros, ese amor entró dentro de nosotros y está dentro de nosotros para continuar la obra de Dios que se está llevando aquí en esta tierra. Así que, hermanos, pues esto es lo poquito, ¿verdad? Y doy gracias a Dios, ¿verdad? A veces no se anima uno a veces a predicar cuando deja uno de hablar, ¿verdad? Pero como digo, gracias a Dios que Dios ha puesto a sentir en nosotros de hablar de Dios también. Yo tengo una palabra que es de Cristo. Jesús dijo: yo soy el que soy. Y yo creo que en nosotros también cabe esa palabra: yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Les he dicho a unas personas afuera: lo que tú quieras que sea para ti, eso soy. Si quieres que sea tu amigo, soy tu amigo. Si quieres que sea también tu enemigo, pues si tú no me aceptas como amigo, pues enemigo eso quieres. Pero lo que uno quiera, lo que la gente quiera que uno sea para ellos, en verdad eso es uno para ellos. No debemos de estar esperando a que nos vean como la gran cosa, sino que las personas deciden ellos qué somos nosotros para ellos. Pero nosotros, creciendo en Cristo y estando llenos con las riquezas de Cristo, la gente va a ver a nosotros y va a desear de nosotros, va a desear que seamos nosotros sus hermanos, sus consejeros, sus amigos. Por eso es importante estar llenos de las riquezas de Cristo, para que la gente nos anhele, llenos de amor, para que nos anhelen, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces yo le dejo a nuestro hermano pastor. Gloria a Dios, démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Ramiro.
que nos habló un poco más acerca del amor que menciona Pablo en el capítulo 3 de Efesios, en los versículos 18 y 19. Pablo anhela de que todos lleguemos a comprender la altura, ¿verdad? La profundidad, la anchura y la longitud de ese gran amor. Dice de que nosotros conozcamos ese amor que excede a todo conocimiento, para que entonces seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, aprendimos de comprender y conocer. Aprendimos que ya una vez que lo miras, una vez que lo conoces, que tú te hagas uno con ese amor. Amén. Que tú digas, voy a poseerlo, esto es mío, esto es para mí. Aprendimos que no solamente decir, Dios es amor, porque todos nosotros sabemos que Dios es amor, pero el anhelo de Pablo es que tú llegues a experimentar ese gran amor en tu vida, porque de esa manera nosotros vamos a poder ser llenos de las riquezas, y por ese amor vamos ahora nosotros a hacernos uno con Dios. Por ese amor ahora nosotros vamos a hacernos uno con Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Por amor ahora nosotros podemos amar la vida de la iglesia, podemos expresar las maravillas de Dios. Todo es por amor. Estamos aquí por amor, nos reunimos por amor. Gracias a Dios por nuestro hermano Ramiro, hermanos, que nos bendijo en este día con la palabra del Señor. Y bien, para todos los hermanos que por ahí preguntaban por mí, aquí estamos firmes en Cristo Jesús.